Andrés, preséntate primero. ¿Quién eres? Bueno, eso ¿Qué es. eres? Tú mismo. Mi nombre es Andrés León. Bueno, aquí lo pone, ¿vale? Aquí normalmente en el chat me encontraréis por Noel Serdenea, que es mi nombre al revés. Soy programador, estudié la carrera de informática aquí en Madrid y siempre me he dedicado al mundo de, ¿sabéis que en la programación está el mundo de front, que son los que diseñan las páginas web y tal, y está todo el mundo del back, servidores, bases de datos, ¿vale? Todo lo que está por detrás de bambalinas, como siempre digo yo. Y yo me dedico a ese Ujú. mundo. A mí siempre mi especialidad, o lo que me ha gustado desde los 12 años que que programo, han sido las bases de datos. Y entonces todo Genial. lo que ha sido siempre relacionado con el tema de bases de datos ha sido siempre me ha interesado muchísimo. Y actualmente me dedico específicamente, exclusivamente, básicamente a bases de datos. Mi acercamiento a cripto es de 2005. Tú dirás, Vaya, 2005 no tela. existía ni No Bitcoin. estaba ni Bitcoin. Efectivamente, pero los, la gente de, de telecomunicaciones sí utilizaba la criptografía para encriptar sus telecomunicaciones, satélites, etcétera, etcétera. Después de la burbuja, lo habréis escuchado, la burbuja de las .com, Ujú. hubo un momento en que los informáticos nos dimos cuenta, hicimos análisis y nos dimos cuenta que habíamos fallado en una cosa, que es que habíamos logrado darle a las personas accesibilidad, ¿vale? Pero no habíamos logrado monetizar lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué se Vale. vio? Que era necesario trasladar por Internet dinero. En aquella vorágine aparecieron o emergieron PayPal, eBay, ¿vale? Todas esas cosas que Ujú. fueron las que después conformaron la web 2.0, ¿vale? Porque entendíamos que era necesario permitir que las personas de alguna forma pudieran mover dinero de un sitio a otro a través de la red para poder, porque el fallo de las .com es que la tecnología era alucinante, se hinchó, pero nadie fue capaz de sacarle pasta de verdad a la historia. Y entonces por eso yo me junté con esta gente porque estaban con esa historia, ¿vale? Estaban con el tema de la monetización, ¿vale? Y entonces nos juntamos con grupos de trabajo. De hecho, luego estuve muchos años involucrado con Ripple, que luego sacó otro tipo de, de, de de redes, el Macaleb y tal, y estuve siempre involucrado con ellos. Recuerdo que un día, allí por 2012, un compañero de trabajo me dice, oye, ¿tú sabes algo de Bitcoin? Que tenía el interés. Me viene a preguntar a mí. Yo le dije, sí, he escuchado algo, pero eso son gente que estafa, no sé qué, ¿sabes? Y el chico se fue como un poco así. Y luego vuelve a la semana siguiente, que es cada vez, viene una vez a la semana, ¿verdad? Y me dice, Jolín, pero si a ti con lo que te gustan las bases de datos, ¿cómo es que no estás con Bitcoin, que es una base de datos? Él me lo enfocó así, ¿sabes? Que es una base de datos distribuida. Y digo, ¿oh? ¿Cómo? ¿Distribuida? ¿Base de datos? Digo, ¿y cómo he solucionado el tema del doble gasto? Y entonces Claro. ya empezamos los dos, descargamos el white paper, lo leímos, lo analizamos, estuve investigando para arriba y para abajo y ya me atrapó completamente. Pero yo siempre buscaba el tema de que se me quedaba corto porque nosotros, ya desde principios de siglo, desde finales del siglo, ¿vale? Las bases de datos programamos dentro de las bases de datos. ¿Vale? Yo utilizo mucho SQL Server, que es de Microsoft, y ya dentro de la propia base de datos centralizada, pero base de datos, ya escribimos código de programación, ¿vale? Para hacer cosas cuando la base de datos tenga un input o una salida o una lectura, ¿vale? Ujú. Son contratos inteligentes, pero dentro de bases de datos centralizadas. Vale. Entonces a mí siempre se me quedaba corto eso. Y claro, cuando ya apareció Ethereum, para mí fue la revolución, La ¿vale? bomba. Ujú. Claro, y luego también te da, desde mi punto de vista, te da la amplitud de miras para darte cuenta de que no debe haber maximalismos, porque todos tendrían negocio, ¿vale? Todos Ujú. tendrían utilidad de alguna forma. Yo pongo el ejemplo muy del de los coches, ¿no? ¿Cuántas marcas de coches y tipos de coches diferentes? Y todos hacen la misma función, que llevar, básicamente, llevar la gente de un sitio a otro, transportar cosas de un sitio a otro. Pero luego a uno le gusta un color, un diseño, una forma, una motorización es más propia en un sitio, otra en otro. ¿Me Así entendéis? La es. competencia es buenísima porque provoca la innovación, el desarrollo, el abaratamiento de costes. Es decir, tampoco debemos, porque esto de que no, el próximo Ethereum Killer, ¿por qué quieres matar a Ethereum? ¿Qué te ha hecho de malo? ¿Sabes? No ha hecho nada. Así es. Simplemente, jolín, ha sido la punta de lanza. No matemos. Ayudemos a Ethereum y de hecho muchas de estas redes, porque al final todos se hablan, se conocen y juegan más o menos, se tienen controlados, ¿vale? Se están Ujú. copiando constantemente. El primero que Exacto. montó un airbag en un coche, ¿vale? Luego el resto le copiaron porque era una buena idea. Y al final todo va a suceder lo mismo en Ajá. todas. Claro, el tema es el inversor, es decir,
Claro, si yo te cuento esto, te digo, jolín, y yo como inversor, ¿cómo sé? Lo que ha dicho un poco antes Desiree. Intentar sobre todo detectar aquellas que sabes que mm, no hay nada nuevo. ¿Sabes? Yo siempre intento aquellas que no me aportan nada diferencial. Aprovechando el gancho que decías antes de que tú siempre estás en lo último, ahora estás en Radix. Estás muy metido en Radix. No, no Sí, es que estés únicamente en Radix, pero estás muy metido en Radix. Entonces, sí, pero actualmente me he centrado en Radix casi en exclusividad, ¿vale? Y a mí me vale. pasa eso, cuando cojo una red y veo me gusta, como cuando le dediqué un año y medio a Cardano, ¿vale? O sea, me dedico y profundizo y veo hasta dónde puedo exprimir ese tipo de red y aprender para después, al final es para que después cuando llegue un cliente y te diga, quiero construir este tipo de aplicación, lo mismo que en el mundo tradicional yo le digo, pues recomiendo este framework por esto, esto y esto, te recomiendo esta base de datos por esto y esto, te recomiendo este proveedor de servicios por esto y esto y esto. Pues esto es lo mismo. Desi, ahora sí, te dejo. Todo tuyo. Vale, hacemos una pequeña introducción. A ver, primero, ¿qué es Radix? Yo para definir qué es Radix he pensado en palabras, ¿vale? Por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza es una DLT. Una blockchain es una DLT, pero una DLT no es solo una blockchain. Y claro, yo el otro día me petó la cabeza y dije, vale, ¿y esto qué es? Bien, pues una DLT básicamente es un libro de registro contable, ¿vale? Como es la blockchain. Lo que pasa que en lo que se diferencia del resto, porque una DLT es Radix, es DAC, es blockchain, ¿vale? Pues simplemente lo que se diferencian es en la forma de estructurar estos datos que tienen, ¿no? O sea, en la blockchain se estructura o se almacenan en bloques y en Radix se almacenan, entiendo, en pequeños fragmentos y ya veremos más adelante qué otras características tiene, ¿vale? Entonces también es capa 1, ¿vale? Porque básicamente pues todo lo que se construye es a nivel de lo que se crea desde el propio núcleo del protocolo, ¿vale? No necesita soluciones o de fuera de la cadena, ¿vale? Y a la vez también pues es un software que se compone del protocolo de consenso Cerberus, ¿vale? Y Radix Engine, ¿vale? Que es la capa de aplicación. Entonces, ¿en qué se diferencia Radix del resto de libros contables que podemos tener en cuenta o que nos vienen a la cabeza? Lo que nos sorprendió a nosotros en Andorra fueron varias cosas, ¿vale? En primer lugar, ellos creen en que si la adopción masiva tiene que llegar y se puede conseguir, siempre tendrá que ser a través de gestionar las identidades digitales dentro pues, de lo que es el ecosistema Radix y a partir de aquí construir lo que es el sistema financiero y básicamente Radix se centra en DeFi y en lo que sería el sistema financiero, ¿vale? Porque quiere dar esta escalabilidad y esta seguridad que otros proyectos no tienen. Entonces, pues, ¿cómo lo hace? Una cosa destacable es lo que sería el manifiesto de transacciones, que a diferencia de otras blockchains, que esto es una DLT, repito, lo que pasa es que aquí se crea como un listado de instrucciones a la hora de hacer una transacción o dar esta orden, ¿no? Pero si al final todo esto no se cumple, no pasa nada, ¿vale? Esto me gustaría que luego, si puede, Andrés, lo explicara con un ejemplo que hizo en Andorra, que es muy, muy explícito y muy gráfico. Y para mí es una de las peculiaridades que me quedó más marcadas de Radix y que me sorprendió más, porque además viene con un ejemplo de una estafa que le sucedió a una persona que tenía una reputación bastante conocida, por lo que no era una persona que acababa de entrar y intentaba hacer una transacción, ¿no? Entonces, por otro lado, también se diferencia en que los activos no están dentro de los smart contracts, sino que se definen como que están físicamente en la wallet de lo que sería Radix, ¿vale? Esto también, digamos, la definición de físico nos lo tendrá que explicar Andrés, porque al final no es que literalmente el activo esté real allí, pero sí que es de una forma diferente al resto, ¿no? ¿Qué más? También otra cosa que me sorprendió es que básicamente tienen los smart accounts, ¿vale? Que a diferencia de la blockchain no es solo, digamos, la dirección clave, sino que permite tener la multifirma y a la vez un novedoso multifactor de recuperación de claves. Es decir, que no solo contaríamos con la famosa clave de 12 o 24 palabras de seguridad, sino que incluso puedes poner a un tercero
como custodio, ¿no? Para que tenga tus llaves, o incluso un dispositivo hardware para poder recuperar esta contraseña y que si pierdes las palabras, pues no te sea imposible acceder a la billetera. Y no solo eso, sino que también cogiendo, o sea, que sin una parte, sin la otra, no puedan firmar ese Exacto. documento, ¿no? O ese de esto. Veo que Andrés está así. Hagamos una primera Sí, aclaración de básicamente, todo. claro, no, básicamente, a ver, interesantísimo por lo que decíamos anteriormente. Ahora en marzo, primero de marzo, ¿vale? Ethereum ha incorporado un nuevo ERC, ¿vale? Un nuevo estándar, ¿vale? Que es exactamente esto que decías, los Smart Accounts, ¿vale? Ujú. Y hace lo mismo, diferentes formas de recuperar tu semilla, es decir, la semilla no es la única forma de poder recuperar tu wallet, es decir, y con esto vengo a lo de antes, ¿no? Todas se van a ir copiando, ¿vale? Unas a otras todo este tipo de historias, ¿vale? O sea, no va a ser único, no son conceptos únicos que maneje, en este caso es novedoso porque Radix es la primera que, digamos, da el pistoletazo de salida a este tipo de historias, pero sí es verdad que ya venían tiempo otras personas pensando y dándole vueltas en el mundo de Ethereum para incorporar un estándar para hacer exactamente esto mismo. Claro, al final mi percepción es de alguien que no está en el mundo tan técnico, por lo tanto el vocabulario a veces puede No, igual... no, es perfecto, lo has dicho muy bien. O sea, que lo has dicho muy, o sea, lo has explicado muy bien. Vale, entonces también se caracteriza por la facilidad de uso, que es una de las cosas que, por ejemplo, con el tema de la billetera, pues querían tener en cuenta para esta adopción masiva, y a la vez, por ejemplo, en el tema del lenguaje, ¿no? De código, que no solo acepta un lenguaje, sino que no requiere ni de un hardware especial o algo concreto, sino que puedes utilizar la opción preferida que tenga pues, el desarrollador, que puede ser, pues, no sé, Java, JavaScript, creo que Solidity o Rust también lo aceptan, no sé, pero hay más de uno. Es un protocolo amigo porque permite, digamos que con el staking que tiene, por así decirlo, no requiere ni de un alto poder de computacional ni tampoco de un alto capital, ¿vale? Entonces, esto hace que sea una moneda pues asequible y más amigable. Pero a la vez he encontrado también una cosa que dice que el precio es estable y que es una moneda que es poco volátil. Esto... La respuesta rápida que darían la mayoría de las personas es porque está listada en pocos exchanges. Y los que están listados son Bitfinex, de ¿no? media, de media para abajo. Entonces, si tú quieres volatilidad, necesitas que la gente pueda acceder a tu token y pueda rápidamente moverlo para arriba y para abajo, ¿no? Si no Vale. estás listado en muchos exchanges, finalmente te quedas, ¿vale? Si no hay si no se vende y no se compra, ¿vale? Se queda el precio donde está. Y luego, por otro lado, es porque la gente es muy fiel. Piensa que en este proyecto hay gente que lleva, como conocisteis a Nacho, ¿vale? Que es el embajador para España y Latinoamérica, lleva desde 2013 en este proyecto. Es decir, que llevan un montón de años. Esa gente, además ellos, ¿cómo es que se llaman? El grupo Génesis, pero estoy hablando de muchas personas. Gente como el que tenemos en el chat, ¿vale? Que decía antes JM y otros, cuando me la comentaron a mí, llevaban ya 2 o 3 años, ¿vale? Invirtiendo en ese proyecto. Es decir, hay gente que lleva muchos años simplemente guardando porque saben que en algún momento va a explotar. Con lo cual, esa gente no mueve sus fondos. Los tienen en staking, los tienen en bóvedas. Y luego habría un tercer eh, digamos, apartado ahí, y es que hay mucho dinero retenido. ¿Por qué? Porque resulta que os estoy contando cosas que yo no he vivido, me han contado, tampoco conozco todos los detalles, ¿vale? Pero en un momento dado tuvieron que, porque llevaban mucho tiempo, desde 2013, tuvieron que sacar, antes de sacar su propia red, crearon un token para hacer una preventa, crearon un token RC20 en la red de Ethereum. Excelente, sí. Y entonces, exacto, y entonces y realizaron la preventa. Pero hay gente que mientras esté allí dentro, digamos, en esa bóveda, en ese contrato inteligente de Ethereum, y no lo cambian al token nativo, porque pueden hacerlo de forma gratuita, no lo cambian, no pagan ningún impuesto. Pero en el momento que hagas un cambio, ya sabes que luego las agencias tributarias de todo el mundo, aunque sea un cambio, tienes que justificarlo, de dónde ha salido ese dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Luego yo creo que también es un punto intencionado, ¿El qué? ¿sabes? O sea, tú podrías, de la propia gente de Radix, de la empresa que está detrás de Radix.
todas estas redes tienen una fundación o una empresa detrás. Sí. Y por delante está el proyecto, ¿vale? Siempre hay intereses por parte de los que tienen el dinero. Tú imagínate que tú eres un gran tenedor, ¿vale? O representas a un grupo de grandes tenedores. A ti no te interesa que de repente el proyecto se te vaya antes de madre a precios súper altos. Todo esto es un juego de balanceos, ¿vale? Que a veces es difícil de entender, ¿vale? También yo no lo entiendo muy bien muchas veces porque me pierdo, pero entiendo. A mí me da, yo que he estado metido en muchos proyectos, me da, y es bueno, me gusta, que no iban por la especulación de repente crear un proyecto y pumpearlo hasta el infinito, ¿vale? Y aquí vendemos y último el que se quede. Que surge otra pregunta ya que sería la de ¿cómo es que hasta ahora no han invertido en publicidad o no se conoce el proyecto o es que somos nosotros que por no lo mismo, conocemos? por lo mismo que acaba de decir Andrés. O sea, vendría a ser la misma respuesta, entiendo, ¿no? Por eso lo digo. Sí. No interesa hasta ahora. Y otras cosas. No les ha interesado. No les ha interesado. Dinero les entra. Fíjate que han salido en todos sitios estos días, si habéis estado atentos, porque son de esas noticias buenas que han aparecido en más sitios porque han ido a una ronda de financiación de OTC, ¿vale? Y les han dado 10 millones de dólares. Y ha salido en muchos sitios, ¿vale? Periódicos criptoperiódicos que antes no les habían mencionado. Es decir, ellos salen y rápidamente pasan rondas de financiación. Esto, en el mundo que vivimos hoy, es dificilísimo que te suelten pasta, ¿vale? O sea, entonces, ellos se saben y hay gente que sabe que la tecnología que, jolín, me gustaría hablar de eso, la tecnología que tiene detrás es muy buena, ¿vale? Entonces, me da que va por ahí. Yo entiendo que cuando yo solo le explico esto, yo a la gente de Cardano, yo a veces les he dicho que a mí como desarrollador me interesa un token bajo, se enfadan. Y lo entiendo porque tú has comprado para apostar por ello, para que suba, no para que como venga un desgraciado como yo y te diga que tiene que bajar o que se tiene que mantener lo más estable posible. Porque a mí lo que me interesa con un proyecto, cuando yo creo un proyecto que no va de FOMO, sino un proyecto cualquiera, ¿vale? Para tokenizar activos, por ejemplo, inmobiliarios. Lo que yo no quiero es que se me vaya de madre el token, porque si no ajustan en el momento en el que yo quiero las tarifas de los fees, ¿qué ocurre? Que mis expectativas, o sea, lo que yo he planificado de gasto en fees se me va de madre. Claro, o sea, entiendo que aquí ellos totalmente. Quieren esperar a hacer que el token explote, si es que esto se puede manipular tanto, hasta el momento en que crean que está suficientemente desarrollado el proyecto como para que no influya, pues, por ejemplo, en esto, ¿no? En los gas fee o en ciertas dinámicas de la plataforma que podría hacer, no sé, perjudicarles en algunas. Sí. Entiendo, porque al final si sube el precio es bueno, mientras no baje, porque si sube el precio, todos los tokens que tienes valdrán más valor. El problema es si pasa al revés, ¿no? Y es una forma porque además les he visto y son muy inteligentes la gente que está detrás, en muchos sentidos, y es una forma de retener al personal. Si tú ahora de repente, imagínate, si tú ahora de repente, y además en estas redes de staking es importantísimo. Y ya os hablaré un día que yo creo que Charles de Cardano está haciendo lo mismo. Es la misma estrategia. Porque si ahora tú de repente te llevas el token a 3 euros, se te va la mitad de la gente. Venden y desaparecen. ¿A ti te interesa ahora mismo tener una comunidad establecida, con unas expectativas controladas? Lo está haciendo Cardano, lo está haciendo Radix, y las expectativas están controladas, es decir, nos va presentando por delante cada vez nuevos proyectos, en este caso Radix todavía va lento, me refiero con respecto a Cardano, pero si os dais cuenta, Cardano cada vez saca una cosa nueva, para mantener la expectación. Al final todo esto es psicología y las empresas utilizan la psicología también en este caso en los tenedores de tokens, ¿vale? Para que ahora yo diga, no lo vendo ahora porque va a pasar no sé qué y lo voy a vender después porque va, ¿vale? Y mantienen el staking, que es lo que asegura las redes. Si ahora la gente se va, vende, saca su staking y vende y se queda el dinero en exchanges moviéndose, no están en staking y por tanto no aseguras la red. No sé si me entendéis. ¿Vale? Sí, lo tengo bien entendido. También se dan recompensas a los desarrolladores por crear aplicaciones dentro de la DLT, ¿no? Bueno, sí, Radix ahora mismo tiene un programa de grants, eso es, que ha escogido ciertos proyectos, 6 proyectos, al final ha metido uno más, 6 proyectos, los ha dotado, creo que son, ahora no recuerdo si son 10.000 o 30.000, son 10.000 euros a cada uno,
no recuerdo exactamente el dinero, pero era eso, por encima de los 10.000 euros seguro, ¿vale? Eh, y luego además se los ha llevado a un sitio durante 3 meses, 2 o 3 meses, ¿vale? Ahora mismo están en la mitad de ese periodo de formación, es gente que ya sabía, pero más todavía, especialización en lo que están haciendo, etcétera, etcétera. O sea, es decir, eso en plan grande, ¿vale? Y en plan de tú a tú, si ahora entras y creas un contrato inteligente, medio decente, que esté solucionando algo, que, o simplemente copias uno que ya está, pero lo llevas a la red de Radix y lo plantas allí, están pagando por ese tipo de contratos inteligentes. Eso además de que en el día de mañana, con esos contratos inteligentes, si tú lo haces y otros lo utilizan, vas a tener regalías por ese tipo de Ujú. contrato. Es decir, cada vez que alguien lo utilice, digamos, te va, como si fuera un fee por utilizarlo, va a venir parte de ese fee a la persona, al desarrollador. Al final, todo son estrategias y todo lo que vamos a hablar de programación y tal son estrategias para atraer desarrolladores. Si en los proyectos no hay desarrolladores, no se crean, o sea, si las DLTs o las blockchain no se crean proyectos y no hay desarrolladores, no hay proyectos. Y si no hay proyectos, no se mueve la cadena. No hay atracción de Ujú. capital, de movimiento, que es lo que interesa para que los nodos Ajá. ganen, las fees ganen sus comisiones y tal. Es decir, todo tiene que ser una cadena que tiene que estar bien engrasada. Para no irnos muy de madre, porque si no se nos va el tiempo y no Sí, hablaremos sí. de las cuatro cosas, yo quería ir un momento al tokenomics. El tokenomics es bastante abultado. O sea, dijéramos que los tokens que van a haber o que hay es bastante abultado. Sí que es verdad que antes Son muchos. del 2021, el 15 de septiembre, si no me equivoco, el 2021, había una manera de minar, ¿no? Entre comillas, porque no es minable. Entonces, había una manera de reproducir esos tokens y desde entonces se hizo una votación y se cambió la política de minado, ¿vale? Antes del... No, Dime, no perdona. exactamente de minado, sino era de, ¿cómo se dice? Vesting, ¿no? De desbloqueo de los tokens. Exacto. Lo que hicieron fueron dos votaciones, además, ¿vale? Una Ujú, por, no lo recuerdo exactamente, si estuviera aquí Nacho me lo recordaría. Fue una por billetera, o sea, una por billetera, y luego, ujú. una vez salió esa, fue otra por la cantidad de tokens que tenías, ¿vale? Tenía más peso o menos, algo así. La cuestión es que Vale. hicieron dos rondas para que fuera, en teoría, lo más garantista posible. Eso, como unas elecciones a doble vuelta, ¿vale? Francesas, así que en España no estamos Ujú. acostumbrados. Es como si fuera doble vuelta. Algo parecido Ajá. intentaron hacer ellos y la verdad que yo de los procesos de estos que he visto en algunas me pareció el más honesto de todo, ¿vale? El más honesto en ese sentido de que además fue por porcentaje muy alto, que todo el mundo estuvo de acuerdo en realizar. Es que era como, la gente se veía que era como alargar la agonía constantemente. Libéralo Ajá, todo, sí. que baje lo que tenga que bajar el precio, y ya está. Una vez. Y no cada vez que hubiera un vesting, o sea, que un desbloqueo de una cantidad de dinero, es decir, la gente que había precomprado los tokens, conforme iba pasando tiempo, se les iban desbloqueando. Y todo esto era una política monetaria, pero es verdad que luego a la práctica se dieron cuenta que tampoco era tan útil, sino que era como cada vez que se desbloqueaba, como que había una bajada del precio. O preveían eso, y dijeron, vamos a hacerlo de una, Sí. ya, bueno, ya se acaba. Totalmente. Yo creo que, mira, os lo explico un momento así rapidito para ver cómo era y ver que lo acertaron haciendo el cambio. Esto, cada vez que subía el precio 2 céntimos de dólar, se desbloqueaba un 5% de tokens, ¿vale? Es decir, tú ves que el precio va subiendo. Imagínate, estamos en el bull run de 2017, ¿no? El token está todo subiendo todo. El token de Radix también sube, pam, suben 2 céntimos para abajo. Sube otra vez 2 céntimos para abajo otra vez. Entonces, aquí se garantiza una estabilidad del precio, ¿vale? Pero le estás quitando la ilusión a alguien cuando ve que hay un bull run, ¿no? Cuando ve que algo está arrancando, que esto, y eso se va creciendo, pero la política monetaria, porque tú lo sabes que la política monetaria es así, o al menos lo deberías saber si estás dentro del proyecto, ¿no? La política monetaria sabes que es de una manera que te va a impedir crecer. Entonces, después de ese 15 de septiembre de 2021, se decidió, pues, sacar todos los tokens al mercado, bloquear simplemente la parte de stablecoin y la parte, bueno, una Uh -huh. parte segura y otra para stablecoin, si no me equivoco, para asegurar más o menos el valor de los tokenomics, el staking y demás. Y bueno, a partir de entonces, que ahora hablaremos del tipo de staking, a partir de entonces
cada cierto tiempo, pues a través del staking se desbloquearían, creo que son 300 millones de XRD, de tokens, ¿vale? Y así sería, Sí, pues es una más o vez menos. cada año, 300 millones de tokens, pues se van a ir desbloqueando. Es como si fuera una especie de minado, vamos a Claro. decirlo así, Ujú. ¿vale? Pero no es exactamente un minado, sino que se divide, pues, este nodo, o sea, ¿tú cuántos tokens tienes en staking? Tantos. Pues entre todos se hace el porcentaje de cada uno y luego cada nodo tiene un fee, además, o sea, o sea, tiene un fee. Yo, por Sí, ejemplo, como lo ahora hace Cardano, como lo hace Cardano. eso es, igual que Cardano, igual que Cardano. Ujú. Entonces, ese fee es el que se queda de todas las recompensas que ha tenido la gente de su nodo. Y ya está, Ujú. y esos son los 300 millones al año. Así es, al año. Y se calcula que más o menos esos 25 billions de tokens, hablando en inglés, porque me resulta más fácil que decir miles de millones, esos Sí. 25 billions se van a quedar desbloqueados totalmente al 100% aproximadamente en 40 años, ¿vale? Entonces, dicho esto, ahora venía la explicación tan buena que nos ha dado Andrés de la estabilidad del token, ¿no? De por qué es tan estable o por qué se quiere hacer tan estable y por qué antes era de una manera y ahora es de otra, ¿vale? Hay que decir que en las últimas actualizaciones del nodo que han hecho, antes de Babilonia, bueno, luego vemos lo del roadmap, a lo mejor antes de Mm. Babilonia, que es la siguiente gran actualización que van a hacer, han creado un mecanismo que en poco tiempo, ¿vale? En pocos epochs, y al día o sea, cada media hora hay un epoch, ¿vale? En pocos epochs, los mineros podrían decidir cambiar, porque son los mineros los que deciden el fee de la transacción, podrían decidir Los bajar el propietarios de precio los de la nodos. transacción para no, de los nodos no, del precio de la transacción, para Vale. ajustarlo al precio en ese momento del token. Tú imagínate que de repente la transacción está, creo que era 0.0085, algo así, ¿vale? Y ahora de repente el token, me refiero 85 XRDs, ¿vale? Uh -huh. El token. Y eso supone unos pocos céntimos. Pero ahora ponte que el token está a 0,04 y se va a 2 euros. Pues eso sería una pasada. Una transacción te costaría 50 céntimos, ¿sabes? Entonces, rápidamente han creado un mecanismo para que se ajuste y se vote, ¿vale? Ese cambio de fee, ¿vale? Para lo que os había dicho antes, por ejemplo, para no tener que, y en eso en otras cadenas es muy lento ese proceso, ¿vale? De cambio del fee. Entonces, Uh -huh. de esta manera se garantizan que los proyectos no se verían afectados ni las personas, ¿vale? Por unos gases muy elevados, el coste del gas, del fee, cuando quieras crear una transacción, y no esté tan afectado por la volatilidad de la propia moneda. De la ¿Sabes qué moneda, te quiero decir? exacto. Ajá. Sí, sí, exacto. A ver, tengo que Sería decir, como tengo que IOTA, ¿no? reconocer que Que ha hecho los... en la parte de Génesis ya emiten todos y se mintean todos los Eso tokens es, y desde un inicio ya están todos eso los es. tokens creados. Lo que pasa que no Ya están todos están, en eso es. circulación. O sea, los tienen como en una reserva, como si así deciéramos, y de allí van saliendo a medida que se Tal van cual. generando las recompensas del staking. Es así. Y Es la así. quema de Claro, tokens eso es. también. Sí, 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 sí. Sí, porque además tiene un proceso de quema también. Parte de las fees se quema, cosas de estas. Pero el 90% de los usuarios, bueno, el 90 no lo sé, pero hay un porcentaje muy elevado que no son programadores ni desarrolladores y hay otro porcentaje muy elevado que solo quieren especular. Entonces, yo te diría que es difícil que de entrada alguien Pero piense, a ver qué yo te voy a usos poner un puede dar ejemplo. este cripto dentro de esta Habrás red, ¿no? escuchado, te pongo un ejemplo de hoy, ¿vale? O de ayer, ¿no? Y lo estaba comentando con un amigo. Has escuchado que PlayStation se quiere meter, que ya has patentado una cosa para mover NFTs de una consola a otra, tal y cual. Y ahora de repente Microsoft dice que ellos sacan su wallet para no sé qué, no sé cuántos. Y las dos están hablando de meterse en redes nuevas, ¿Vale? diferentes. Ni Ethereum ni nada. ¿Por qué? Porque tú imagínate que tú eres PlayStation, ¿vale? Y ahora tú haces tus cálculos, la gente, ¿vale? Y creas el juego y tal y cual. Y ahora de repente transaccionar una cosa de un sitio a otro pasa de costar, que tú habías planificado y has creado el juego pensando en eso, con esa economía de juego, un euro, y ahora de repente Ethereum se va a $5.000 y pasa de un euro a 5. ¡Ostras! Cambias todo, ¿sabes? Hasta la gente se te enfadaría y dejaría de utilizar el juego. No sé si me Total. explico. Cuando Sí, tú, sí. cuando tú aterrizas al mundo real, las cosas, ¿sabes? Tú dices, es que no puedo andar pagando las fees que pago en otros sitios. Necesito que la red que yo vaya a utilizar, y por eso se crean sus propias redes. Bueno, ni las crean, porque como las hacemos de código abierto, las copian y las utilizan.
Desiree, tenemos una mentalidad que estamos hablando como inversores, ¿no? Y decimos, hostia, yo quiero que Claro, eso Radix es. mañana pasado me valga $1. Hoy compro 1000, mañana tengo, pues multiplícalo y verás que seré millonario, ¿no? Entonces, estamos hablando inversores contra programadores y gente que aporta un servicio, ¿no? Y ahora iba a la siguiente parte, que creo que es la más importante, las transacciones por segundo, ¿no? Las transacciones por segundo y Vale. con ello la usabilidad y la adopción de ese token como manera de... Lo que tengo claro es que el próximo euro, el próximo... que ahora está con esto de las CBDCs, ¿no? Pero la próxima Sí, moneda que vaya a servir como forma de pago, primero, tiene que tener poco fee o cero, ¿vale? Y segunda, será. tiene que oscilar muy poco. No puede oscilar el precio. Claro, Precisamente por claro. eso. Si tú haces un presupuesto y hablamos en euros, no puede ser que hoy estemos hablando, como pasa en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, que si hablan en su moneda, el día siguiente es mucha más moneda de esto. O un mecanismo para que el fee cambie rápidamente y Exacto. se ajuste, ¿vale? al nuevo valor de la moneda, que es lo que he dicho que ha incorporado en su nodo, que de esto no habla nadie. O sea, me Que en su refiero que ni día, siquiera en la en su comunidad día son fue en la la, pata débil de Ethereum. En su día, Ethereum, me acuerdo que totalmente. querías pasar $5 en Ethereum y te costaba $20. Mira, mira, y Ethereum ha cambiado a Proof of Stake precisamente para conseguir controlar eso. Al menos en la parte de lo que me cuesta a mí la red, eso es una cosa de la que nadie habla, sobre todo lo que dedicáis a esto, muy importante que entendáis, primero, evaluar, cuantificar el precio de la red. ¿Cuánto cuesta la red? ¿Cuánto cuesta mantener? Porque eso también, la, la gente que hace estudios sesudos a la hora de invertir tiene en cuenta ese tipo de historias a la hora de poder decir el valor real de la red. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto me cuesta, en el caso de Bitcoin, cuánto me cuesta de Ethereum, perdón, cuánto me cuesta a mí mantener los mineros? Pues si el hardware cada día era más caro, porque las tarjetas cada día eran más caras, y todo eso era cada día más caro, y la energía también, en los fees se iban a ir, porque ellos para poder seguir realizando el servicio cada vez necesitaban más fee, porque el fee valiera más. ¿Qué tienes que hacer? Irte a un sistema donde los precios estén más controlados. Tú pones un servidor que sabes que te va a consumir lo mismo hoy que mañana y que además que hay muchísima oferta, con lo cual, ¿me entiendes qué te quiero decir? Ujú. Al final Así todo es. eso es lo que sin que nosotros lo sepamos, me refiero a la mayoría de los inversores, están intentando por todos los medios que se creen proyectos para que la gente pueda usarlos y por fin pueda haber una mínima adopción en el mundo real. Lo que pasa es que yo estaba diciendo, o sea, para mí son dos cosas diferentes. Uno es lo que estás diciendo tú con Jordi, que para mí tiene que ver con los precios de las fees que pagas a la hora de hacer cualquier transacción por algo, pero yo, por ejemplo, me refería como, por ejemplo, pues porque haces un lending, ¿no? O porque estás en una plataforma DeFi haciendo alguna gestión, pero para obtener más rendimiento. Pero yo lo que decía era a nivel de casos de uso, como por ejemplo en Polkadot, en lo que tiene que ver con la gobernanza. ¿Quién participa en los referéndums? ¿O quién quiere tener pues lo suficiente Polkadot para poder y las condiciones para poder ser elegido miembro del consejo? Claro, aquí la gente, o sea, le da igual esto. Entonces, una cosa es que a mí me interese lo del gas fee, porque básicamente es porque me afectará cuando yo quiera hacer pues, un swap o ponerlo en una plataforma DeFi para hacer un lending y luego pues hacer un borrowing o volverlo o sacarlo para llevarlo a otra plataforma DeFi de la misma blockchain, y otra es voy a participar en la red como desarrollador, Y como todo, para influir en el sí, método de y gobernanza, todo porque eso, creo en el desarrollo, sí, ¿sabes? Es una utopía al final. y, y, y yo estoy, exacto, yo estoy muy metido en esta historia hace muchos años y no, yo soy el que no quiero tirar piedras ni tiro piedras, pero todo eso contra algo que se llama Bitcoin, porque normalmente, y por eso ha pasado lo de FTX y por eso pasan todas estas cosas, porque todavía no hemos aterrizado en la economía real este tipo de tecnología, ¿vale? Cuando ahora coges, por ejemplo, proyectos, habéis estado con el tema de inmobiliario, no lo sé, ¿vale? Nash 21, ¿vale? Que te han tokenizado los alquileres y que hay un montón de alquileres en Madrid y en Barcelona que están tokenizados. Es decir, que de verdad hay gente detrás que tiene un alquiler con una casa y que
trabaja y que paga su alquiler tokenizado y que hay una persona que saca un beneficio por esa tokenización. Cuando tienes a Immobilize, que ha cogido y hoy mismo en 15 minutos ha vendido la tokenización de un inmueble en Lérida, ¿vale? De 130.000 o 115.000 euros. 15 minutos ha tardado Immobilize hoy en realizar esa tokenización. Eso es de verdad. Eso es tangible. Eso es llevar este tipo de mundo al terreno de lo de verdad. Y entonces eso sí que crea una economía que ahora de verdad el minero o el nodo que está haciendo stake y que cobra una fee por la persona que saca su NFT de eso. ¿Sabes? Todo eso es una economía de verdad. Si no llegamos ahí, lo otro es todo fantasía y está sobre la nada. Sí, estoy de acuerdo. Escalabilidad infinita. Transacciones prácticamente infinitas. Dentro de una layer 0 o 1, perdón. 1. Layer 1 y totalmente lineal. ¿Cómo se hace eso? Vale, primero, Radic, ¿qué es? Es una DLT, ¿vale? Porque, por volver a sentar algunos conceptos, ¿vale? Es una DLT. ¿Cuántas DLTs diferentes hay? Bueno, DLT es tecnología de libro distribuido, de libro contable, ledger, ¿vale? Entonces, esto nos da la idea de que esto va de contabilidad, de finanzas. Luego podemos utilizarlas para otras cosas, pero va de eso, ¿vale? Todo lo que nos quedamos salir de eso es darle muchas vueltas. Y soy yo el primero que me salgo muchas veces, ¿eh? Lo intento, pero esto va de finanzas, ¿vale? Eso nos tiene que dar muy claro, ¿vale? ¿Y cuántos tipos de DLT hay diferentes, ¿vale? De sistemas distribuidos. La más conocida, blockchain. ¿Por qué? Porque fue la primera que demostró que era posible distribuir una base de datos. Distribuir quiere decir no tenerla en un punto centralizado, sino que esté distribuida la misma base de datos en diferentes sitios, ¿vale? Sin incurrir en el doble gasto, ¿vale? Profundizaríamos otro día en eso, pero básicamente es que en una base de datos tradicional yo puedo controlar bloqueando los registros para que si entran dos personas uno no pueda modificar después del otro, ¿vale? Pero cuando distribuía esa base de datos no podía controlar, si accedían desde forma diferente, no podía controlar que cada uno de ellos no bloqueara el registro que quería yo modificar. Y entonces podía incurrir en el paso del doble gasto, es decir, que una misma moneda se gastara en dos sitios a la vez 2 veces, ¿vale? Entonces, blockchain fue la primera en proponer un sistema real, ¿vale?, de solucionar ese problema. Y luego ha habido otras propuestas, ¿vale? Otras maneras de hacer lo mismo. Pues las más conocidas, hay más, ¿eh? No muchas más, ¿eh? Hay 4 o 5 más, pero las más conocidas yo creo que es DAC, que lo habréis escuchado, lo de los gráficos acíclicos. Ahí tenemos por detrás como exponentes a Corda o a IOTA. Hashgraph, que también es otra conocida. Tenemos a Hedera como el exponente. Holochain, que es Holochain, ¿vale? Esta es la red de los chismes, otros días cuento. Y luego tendríamos a Cerberus, ¿vale? Que es, al final, lo que explicaba antes de sí, ¿vale? Al final, la diferencia entre unas y otras es el protocolo de consenso que utilizan para poner de acuerdo a todos los nodos que guardan cada uno su base de datos. Yo creo que hasta ahí queda claro. Os he puesto el acrónimo TRD porque nos lo vamos a encontrar en un montón de sitios si leemos información en español. En español legal. Si vamos al BOE, lo vamos a encontrar TRD, no DLT. Pero es lo mismo. Digo lo del BOE porque es que la semana pasada, no sé si lo sabíais, pero en España el BOE aprobó, salió un poquito el BOE porque se aprobó anteriormente, ¿vale? La nueva ley del mercado de valores. Que los medios de comunicación no hablan de eso, ¿vale? Pero en el BOE de la semana pasada, del anterior, salió la nueva ley del mercado de valores. Y entre las características más importantes de la modificación de la ley, de toda la ley, 500 páginas de la ley del mercado de valores, es que incorporan las tecnologías DLT para uso dentro de empresas, pymes, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta esto, pensar que todas las DLTs tienen dos partes principales, sus nodos, ¿vale? Tienen una capa de consenso y una capa de aplicación, ¿vale? Las capas de consenso son las que se comunican. La capa de consenso básicamente es la que guarda, digamos, esa base de datos, esos registros, tiene la capacidad de votar y de llegar a un consenso con esos votos, con el resto de los nodos, ¿vale? Para que todos guarden exactamente la misma, ¿vale? Y luego la capa de aplicación es la que maneja
transacciones, que luego le pasa a la capa de consenso, y maneja también todo el tema de los contratos inteligentes, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué tenemos en Radix? ¿Esto se ve? ¿Vosotros estáis viendo? Sí, sí. Vale, Sí, sí, sí. sí, lo estamos viendo todos. Tenemos en la versión de ahora que está corriendo, que es Olimpia, y en la versión que va a empezar a funcionar después del segundo, o sea, después de este primer semestre, para el segundo semestre de este año, a partir de Babilonia. julio, para Babilonia, ¿vale? Tenemos una capa de consenso, digamos, 1.0, ¿vale? La primera versión, que da, preguntabas tú antes, que está dando 50 transacciones por segundo en contrato inteligente, ¿vale? Normalmente, me refiero a 50 transacciones que ejecuten un contrato inteligente. Normalmente todas miden, o la mayoría, cuando tú ves mediciones por ahí, están haciendo mediciones con relación a transacciones entre billeteras, ¿vale? No a Vale. contratos. Vale. Por ejemplo, Ethereum tiene en torno a unas 15 transacciones por segundo, ¿vale? Cuando se va al contrato inteligente, se convierte en 3, ¿vale? Entonces, vemos que cae muchísimo. No es lo mismo que el nodo tenga que transaccionar de una cuenta a otra, que tenga que mover un contrato inteligente y devolver un resultado. Radix, digamos, está hablando de 50 transacciones por segundo ahora mismo en contratos inteligentes. Y eso lo hace con una red de 100 nodos que son los que participan en el consenso. Hay más nodos. Creo que la última, Nacho dijo en Andorra que eran 100, 200 y pico. 174 hay aquí anotados. 174. Bueno, pues 174, ¿vale? Son las que, pero solamente los 100 primeros, los que más staking tengan, esos 100 primeros participan en la ronda de consenso, ¿vale? Y diríamos que está moviendo, esta versión está moviendo un shard, es decir, solamente una línea de procesos. Es decir, solo hay una mempool, esto lo digo para qué, solo hay una cola de procesos, ¿vale? Sí. La cola de las transacciones que faltan por procesar, solo hay una, ¿vale? Y luego además diríamos que es este tipo de redes, de este tipo de protocolo que es contra fallas bizantinas, ¿vale? No sé si conocéis el tema de los generales bizantinos. Para evitar el ataque del 51%. Ah, eso es. Eso sería el civil, ¿vale? Eso sería el ataque civil. En este caso es para que sea más determinista. Pensemos que, por ejemplo, bueno, otro día hablamos de esto, ¿vale? Bitcoin no es para fallas bizantinas porque no es tan determinista y esta es más determinista. Es decir, a ver, las que no son deterministas, todos los nodos, ¿vale? Participan, o sea, a ver, vamos a decirlo. El proceso es, yo creo una transacción, se la paso a un nodo, el nodo la acepta, la incorpora en el libro, ¿vale? Y ahora se la despliega al resto. Y por eso decimos que Bitcoin, la base de datos buena se la manda, ¿no? Siempre hemos hablado de esto. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. En este caso, cuando tú tienes una red, que lo habréis visto un montón de ellas, que son a prueba de fallas bizantinas, significa que no es como Bitcoin, sino que es más determinista, en el sentido de que yo lanzo una transacción, alguien dice, espera, ¿quiénes estamos para ponernos de acuerdo? Estamos todos nosotros, muy bien. Vamos a seleccionar, pues vosotros sois los que vais a poneros de acuerdo con esta transacción, ¿no? Sí, entonces selecciona primero quiénes van a entrar en el consenso, ¿vale? Manda la transacción, se la pasa a todos llegan a un acuerdo y empiezan a votar. Sí, 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 no, no, sí, sí, sí. Y lee los votos y entonces, anteriormente, o sea, cuando los reúne a todos, ¿de cuántos somos? ¿Somos 90? Venga, pues si somos 90, tenemos que tener 45 más 1 para que haya consenso, ¿no? Vale. Ya sabe de antemano, sabe cuántos tiene que haber. Que en Bitcoin no sabe de antemano cuántos tiene que haber, ¿vale? Es un poco por ahí va todo el tema de los coroneles bizantinos. Un día hablamos de la historia esta, ¿vale? Pero una pregunta, una de las preguntas que tenía yo para ti era relacionada con esto porque teóricamente este mecanismo de consenso tiene poca escalabilidad. Entonces, ¿cómo se mezcla con Radix? Claro. Que Radix tiene una escalabilidad infinita a nivel teórico. Este de aquí, o sea, lo que estamos utilizando ahora, este Cerberus versión 1.0, digamos, no es el Cerberus que va a escalar infinitamente, linealmente, ¿vale? Es un Cerberus, primero se han centrado en la capa de aplicación, luego veremos por qué, ¿vale? O sea, la capa de consenso bien, funciona perfectamente y se han centrado en la capa de aplicación, ¿vale? Y ya cuando termine con la capa de aplicación, en el roadmap, el siguiente que se llama Xi'an, por eso pongo que en 2023 tenemos esto y en 2024 ya tenemos que Xi'an, que es donde ahora se concentran la capa de consenso
y la modifican, vamos a un Cerberus, imagino que 2.0 o 3.0, donde ahora, digamos, despliegan esto mismo, pero muchas veces. Es decir, empiezan a sumarle shards. Vale. Cada Que ahí es cuando multiplicarán las transacciones por segundo. Claro, vale. Claro, ¿y por qué es así? O sea, ¿cómo lo van a hacer? O sea, ¿Vale? en cada nube de estas habrían 50 TPS, ¿no? Entiendo. Efectivamente, eso Cada es. shard. Esto ellos no han dicho exactamente, pero más o menos intuimos que funciona, o sea, no cómo funciona, sino cómo va a ser la topología de la red, ¿vale? Cada shard, pongamos que tiene como ahora 100, unos 100 nodos, ¿vale? Que tendrán Vale. que llegar a un consenso de su parte de la base de datos, ¿vale? Porque lo que hacemos es que previamente hemos dividido la base de datos en fragmentos. Tenemos 2 shards, si tenemos en este caso 3 shards diferentes, ¿vale? Significa que estos fragmentos se lo hemos dado a estos y a estos. Un trozo, o sea, 3 trozos, 3 partes, uno a cada trozo. Si el día de mañana necesitamos más potencia, más transacciones por segundo y metemos una línea de trabajo más, una línea de proceso más, pues entonces se vuelven a repartir otra vez, de nuevo, y sería en 4 trozos, en 5 trozos, en 6 trozos, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué ganamos con esto? Primero que todo, que es muy importante, que es el gran problema, nadie habla de eso, pero es el gran problema de la gente que tiene un nodo en todas las redes, es la capacidad en disco duro. ¿Vale? Porque las redes cada vez que procesan van creciendo, creciendo, creciendo la base de datos. Habéis escuchado el problema que tiene Bitcoin o Ethereum con sus bases de datos, ¿vale? Son inmensas. Sí. Están proponiendo, y hay varios tips proponen coger, juntar todas las transacciones en uno, aplanarlo, guardarlo en un sitio y, digamos, seguir por los últimos 2 o 3 años, ¿vale? Pues de esta forma, lo que conseguimos es que no toda la base de datos está en un solo sitio, ¿sabes? Sino que dividimos la base de datos, con lo cual el peso se divide también, o sea, se divide en 3 trozos, en este caso. Pero que esto no es, yo lo dije el otro día en Andorra, esto no lo han inventado ellos, esto existe hace mucho, esto es computación en la nube, ¿vale? Es finalmente, ¿necesitamos más? Pues metemos más máquinas. Claro, ¿qué ocurre? Que si cada línea de estas tiene 50, acepta 50 transacciones por segundo, en el momento en que meta más máquinas, pues seguimos aumentando 50 multiplicando. Más. Multiplicando, eso es. Por eso pongo aquí 50 transacciones por X, que X son las shards, cada línea de trabajo, ¿vale? Y más o menos unos X nodos, pues por 100 para una shard de estas. Claro, pero para hacer esto necesitas que hayan mucho más nodos en la red para poder afrontar esta escalabilidad, ¿no? Para gestionar. Claro, si Ethereum funciona con 17 y no son en contratos inteligentes, con el nivel con todas las aplicaciones que llevan Ethereum, ¿vale? Con 50 en contratos inteligentes, como os he explicado antes, ¿vale? Pues es más que suficiente para lo que tenemos ahora. Si no, digo en el futuro, digo, en el caso que se implemente Qian. Conforme a necesidad, claro, pero es que va a haber negocio. O sea, tú en el momento que necesites más transacciones, habrá más interés, más desarrollo, más personas. A ver, yo soy de los que plantea que va a llegar Visa, pero no digo en Drexix, en cualquiera de estas, porque Cardano funciona muy parecido, ¿eh? Va a llegar Visa y va a decir, pon 100 nodos, porque necesito generar 50 para mí solo. Si necesito más, pondré tantos como necesite para mi sistema. Total. Pero como ya hacen ahora cuando contratan en la nube a Microsoft o a Azure, ¿vale? O a Amazon Web Services o lo que sea, contratan los servicios en la nube. Conforme van necesitando más, van pagando y lo que hace Microsoft o lo que hace Amazon es que mete más servidores, simplemente. ¿Sabes? Entonces así es como funciona. Luego lo veríamos, porque habría gente que preguntaría, bueno, pero ¿cómo es que pueden dividir en diferentes fragmentos y tal? Que los traíamos en los subestados dentro de cada fragmento. Bueno, pues eso son cosas más técnicas, pero que básicamente esto, ¿vale? Esto de los 250, prefragmentar el disco, la base de datos, ¿vale? Para que ahora pueda, digamos, expandirse y permitir esta escalabilidad, es el gran secreto, ¿vale? Cuando ves el white paper de Cerberus, que es el white paper con el cual ha estado trabajando esta gente desde 2013, en realidad, han estado trabajando en llegar a esta solución, ¿vale? Pues ves que esto es el núcleo de esta historia porque soluciona, ¿vale? Uno de los grandes problemas que hemos tenido, que es el de la escalabilidad, ¿vale? Así es. Vosotros me diréis, esto
¿esto es en papel o esto es de verdad? Porque esta es la siguiente, ¿me están vendiendo humo? ¿Esto es un white paper o esto qué es? Entonces, por eso os pongo esto, ¿vale? Hay una cosa que se llama Radix Labs y Cassandra. Cassandra es el nombre de la red y Lo he leído. Radix Labs, que está encabezado por este señor que se llama Dan, que es el que funda esta historia. El fundador. El 2013, eso es. Y entonces él no trabaja, digamos, en Radix con lo que están haciendo ahora, sino él trabaja en su laboratorio, ¿vale? Esto es un centro de investigación, ¿vale? Donde ahora ellos prueban la tecnología que dentro de unos años se incorporará a Radix, ¿vale? Y entonces el año pasado, en el verano del año pasado, por ejemplo, él ya hizo pruebas para demostrar que lo que estamos hablando es cierto. De hecho, La aquí escalabilidad, ¿no? lineal, por ejemplo. Aquí él tiene una red que se llama Cassandra, que es la que ellos crean para hacer estos test, ¿vale? Y puso 32 nodos. Fijaros que son 4 cores, 8 gigas. Esto es como tu teléfono móvil, ¿eh? Sí. Vale. Cores, 8 gigas, ¿vale? ¿Vale? Y lograban entre 4 y 5.000 transacciones por segundo, ¿vale? Y picos de 6.000. Dice, esto, si es lineal, funciona, o sea, es lineal. Si le meto el doble, se va al doble, efectivamente. Metieron 64 nodos y se fueron entre 9 y 10 y de pico de 12. Demostraron, ¿vale? Junto con una universidad californiana que se llama la de Davis, ¿vale? Y gente allí que estudia esas cosas. Esto es una red, no es una red Canary como la de Polkadot, no, esto es una red de prueba científica, ¿vale? O sea, eso es otro nivel. Yo digo que están creando la tecnología del futuro, ¿vale? Pero para ir más allá, dice este señor, dice, bueno, vamos a hacer ejemplos. Y desde el verano hasta, digamos, finales de año, se puso a crear ejemplos, casos de uso absurdos, porque no va, o sea, son casos de uso que no son prácticos, porque al final no toda la tecnología sirve para todo, ¿vale? Y me explico. Por ejemplo, este caso de usos que hizo aquí fue que transmitió en streaming películas a 4K desde la red. Vale. O sea, la película estaba dentro de la red. Ajá. ¿Vale? 3 películas a 4K. ¿Vale? Esto es una absurdez porque hay otros sistemas más económicos para hacer esto, ¿vale? Pero era una demostración de que él era capaz de transmitir, esto no lo ha hecho nadie, transmitir películas desde la DLT, ¿vale? Simplemente quería probar casos de uso y que la gente entendiera, pues, utilidades que puede tener la red, ¿no? O Twitter entero, ¿vale? O sea, cuando la gente habla por ahí, dice, no, es que están intentando hacer una ¿cómo se dice? Una red social dentro de una blockchain. Si es que la tiene él como prueba. Está aquí, es un Twitter funcional. Además, con toda la información de Twitter volcada, fotografías y todo. Uf. Dentro de la propia red. Vale. Toda la historia de Twitter. O sea, más demostración, y lo hace no porque sirva, no porque esto sea el caso de uso para una red que está pensada para temas financieros, sino lo hace para dejarnos a todos con la boca abierta y decir, Dios, si hace esto, ¿cómo lo va a hacer todo lo otro? Muy rápidamente, fijaros, y voy a lo que decía de Sine, ¿vale? Esto es lo que nos imaginamos que es Uniswap, ¿vale? Este intercambio, ¿vale? Metes un token, tú tienes una cuenta, metes un token, va de un pool a otro y te devuelve lo que te toque por la transacción, por el intercambio, ¿vale? Esto es lo que es simplificado Ethereum. Un guirigay, ¿vale? Pues con un contrato inteligente, más otro contrato inteligente de un token, más otro contrato inteligente de otro token, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esto es por cómo está concebido Ethereum, ¿vale? Ajá. Y esto es como es Radix, ¿vale? Que es lo que hemos visto antes, ¿vale? Tú tienes en un sitio, tienes tus activos, ¿vale? Mandas una transacción, que es lo que vamos a ver ahora, este manifiesto de transacción, mandas una transacción, se lo pasa al contrato, el contrato se lo hace el intercambio de uno por otro y le devuelve. Y ya está, ¿vale? O sea, al final, lo que han intentado es que la lógica normal, la lógica de cómo tendrían que ser las cosas, ¿vale? Sea como funcione de verdad, como el programador tenga que desarrollarlo de verdad, ¿vale? ¿Cómo consiguen esto? Pues con varias cosas. Lo primero, bueno, intentamos primero que Ethereum es así porque, como antes ha mencionado Desi, los contratos inteligentes, ¿vale? Dentro de la red de Ethereum, es los que tienen apuntados los tokens RC20 o los NFTs, da igual, ¿vale? Los tiene apuntados tu dirección, tanto un libro de balances, ¿vale? Pero dentro, cada uno un contrato inteligente. ¿Qué problema tenemos con esto? Ya nos hemos metido con la capa de aplicación, el Radix Engine. ¿Qué problema tenemos con esto? Pues no hay ninguna
o yo no conozco ninguna DLT, blockchain, da igual, que haya incorporado de verdad mecanismos de seguridad dentro de la capa de aplicación. Por eso todos los días vemos robos, estafas, pero no en la capa de consenso. Las capas de consenso funcionan perfectamente todas. Están todos en las capas de aplicación, ¿vale? En los puentes, en los contratos inteligentes, ¿vale? Ahí es donde están los robos, en intentar hacerte engaños para que entres en un sitio y piques y firmes un contrato a ciegas, ¿me entendéis? ¿No? Y básicamente Sí, sí. por esta problemática, ¿vale? Problemática que ya Vitalik está intentando cambiar también. Ojo, porque, vuelvo, todo se va a, ¿vale? Todo se va a copiar, ¿vale? Hasta donde puedan, pero van a intentar copiar, ¿vale? ¿Qué es lo que hace Rally Engine? Pues lo que hace es que dice, mira, en cambio de tenerlo en contratos, lo que vamos a hacer es lo que ha hecho Cardano, por ejemplo, para que veáis que no lo hace solamente una, o lo hace NEAR, o lo hace Cadena, o lo hace, ¿vale? Creamos activos nativos, es decir, todos son como Ether, todos son activos de primera clase dentro de la red, ¿vale? Es decir, cada uno no viven dentro de un contrato inteligente, sino que viven en la cuenta de la persona, los activos. Es decir, que tú eres el balance, porque no deja de ser un apunte, el balance está en tu posesión, no en un contrato inteligente. No Entonces, si yo nube. tengo un contrato inteligente, no robo todo o modifico todo el contrato inteligente. Solamente, imagínate, si tuviéramos la capacidad de entrar en esta cuenta, pues solamente podríamos quitarla a esa persona, pero no todo lo que hay en un contrato inteligente. Y además le juntan que han metido dentro de este otro mecanismo. Esto ya de por sí le da cierta seguridad, ¿vale? Como genérico, ¿vale? A la red, ¿vale? A lo mejor no de forma individual, pero sí como genérico, ¿vale? Pero le han incorporado lo que se llama una máquina de estados finitos a la propia red, a la capa de aplicación, que es, sin más, acotar lo que pueden hacer los activos. Los activos que pueden hacer dentro de la capa de aplicación de Radix pueden transaccionarse de una cuenta a otra, ¿vale? Pueden mintearse, o sea, aplicarse nuevos o quemarse. O Ya quemarse. está. No se puede hacer más. Es que no se necesita hacer nada más. A, B y C. Punto. Exacto. Y luego sí, lo que haces, como en toda máquina de estados finitos, a ver, una máquina de estados finitos es un interruptor. Dos estados, encendido y apagado, ¿vale? Y una transición. Si este interruptor tuviera una llave para poder transicionar entre estados, ¿vale? Le estaríamos dando, digamos, a esa transición, digamos, un permiso. Pues es lo que hacen aquí. Nosotros podemos, dentro de esta capa de aplicación, podemos decirle que cierto activo, ¿vale? Ciertas personas pueden o no pueden transicionar entre estados para darle todavía de más seguridad. Restringimos lo que se puede hacer dentro de la red con los activos. Vale. Claro, ¿qué pasa con Ethereum? Ethereum fue pensado como un ordenador universal, con lo cual fue pensado para hacer cualquier tipo de cosa. Y eso es muy bueno, pero no es para lo que lo estamos utilizando ahora. Y entonces eso que era tan bueno se ha convertido en un defecto ahora. Tendrán que modificarlo. De hecho, muchas nuevas redes que incorporan nuevas máquinas virtual de Ethereum, veréis que dice máquina virtual de Ethereum acotada, modificada. ¿Sabes? Con porque todas estas modificaciones. Ajá. Le quitan poderes a la máquina virtual para acotarlo y que no se pueda hacer cualquier cosa. Dotar de seguridad a la capa de aplicación. Y ahora viene lo que decía Desine. Sabiendo estas dos cosas, podemos entender que ahora, cuando ya lanzo una transacción, ¿vale? No estoy diciéndole lo que han creado, digamos, es una forma de transcribir lo que tiene que suceder dentro de la transacción. Y ahí iríamos a lo de la componibilidad atómica, ¿vale? La mayoría de las redes tienen atomicidad, ¿vale? Atomicidad significa, dentro de una misma transacción, poder meter diferentes acciones y las agrupamos, ¿vale? Y mandamos esa transacción, ¿vale? Eso lo hacen casi todas las redes, ¿vale? Lo que no hacen es componer las transacciones las acciones dentro de la misma transacción. Es decir, utilizo el resultado de una acción dentro de una transacción para alimentar a las siguientes acciones. Y ahora veremos cómo utilizamos eso, ¿vale? Y esto con el manifiesto de transacciones es lo que logra Radix. Aquí es un ejemplo claro, ¿vale? Todo queda dentro de una única intención de transacción y por lo tanto acción consecuentemente, ¿no? Eso es, porque si alguna de las acciones falla, sabéis, si alguna de las acciones falla, la transacción entera se rechaza.
Eso, Exacto. eso que estoy diciendo no es de Radix, eso existe. Lo que pasa es que en el mundo de las bases de datos tradicionales, que también hablamos de atomicidad, ¿vale? En las transacciones, porque es lo mismo, pero centralizado, ¿vale? También hablamos de componibilidad, ¿vale? Porque sí logramos hacer eso. Y era lo que no se había logrado hacer en descentralizado, en distribuido, ¿vale? Y el equipo de Radix desde el primer momento dan a la cabeza, desde el primer momento no querían hacer nada que no tuviera componibilidad o composición atómica de las transacciones, porque no tiene sentido, ¿vale? Porque si yo quiero hacer aplicaciones complejas, necesito de esa componibilidad, ¿vale? Y no estás perdiendo la seguridad igual. Claro, y además nos dotamos de más seguridad. Es que en realidad nos dotamos de más seguridad, porque esto que es mandar a un swap, en este caso a lo que se llama RadixSwap, que es firmar un contrato inteligente, ¿vale? En otros casos, tú firmabas a ciegas lo que estabas, tú firmas, cuando tú le das a MetaMask, tú no sabes lo que va a hacer el contrato inteligente. Aquí sí, aquí en la mayoría de transacciones no firmas a ciegas, tú sabes que tú estás sacando withdraw de tu billetera 100, tú sabes que lo estás mandando 100 y sabes que tienes que recibir un token. Así es. ¿Sabes? Y además le estás diciendo qué token estás esperando, el B. No me mandes otra cosa. ¿Vale? ¿Tenemos ya, por cierto, tenemos fecha de billetera ya? ¿O todavía no? Sí, no, a mediados de año. Cuando con Babilonia. Con lo de Babilonia. Vale, sí, es verdad, lo dijisteis. Segundo cuatri, ¿no? Este es un ejemplo más complicado, que explicaría de forma más clara esto, ¿no? Yo soy un usuario que quiero pasar del token A al token C, pero que resulta que el token C no lo tienen en el swap que yo quiero, sino tengo que pasar por un token intermedio. Yo creo que todos nos hemos enfrentado a esto en algún momento, ¿no? Sí. Entonces, fijaros que aquí yo le digo que cojo de mi billetera, cojo 50.000 USDCs, ¿vale? Me lo llevo a un swap donde ahora lo transformo por 500 XRDs y ahora estos XRDs me los llevo a otro swap, todo esto dentro de la misma transacción, ¿vale? Y los vuelvo a cambiar por USDCs y en este caso me están dando 51 porque porque el cambio era diferente, 51.000 USDCs, ¿vale? Y ahora le estoy diciendo yo, en este momento le digo al manifiesto, le digo, si es menor que 50.000, que la transacción falle. Que falle, si es que no mayor, me la pagas. si es mayor, entonces deposítamelo otra vez en mi cuenta. Fíjate lo que hemos hecho, no solamente en la misma transacción, que ya hubiera estado súper bien, hemos compuesto con el resultado de uno el siguiente, es decir, hemos sido capaces de ir a sitios, a contratos diferentes dentro de la misma transacción, contratos diferentes, para poder realizar una acción completa, sino que además dentro de la misma transacción le hemos aplicado lógica y decirle que si no hace lo que yo espero, que rechace toda la transacción. En este caso concreto, esto se llama un flash loan, que es comprar y vender rápidamente una historia, ¿vale? Para poder sacar un rédito. Que podría ser un arbitraje. Un arbitraje, efectivamente, un típico arbitraje. La historia interesante de esto, es que normalmente para hacer esto, en las redes, en todas las otras redes hasta el momento, porque no hay ninguna, en todas las otras redes, y lo digo con conocimiento de causa, en todas las otras redes necesitas un contrato inteligente. Se puede hacer, pero pasas por un contrato inteligente. En Radix no, en Radix con una transacción puedes armarte tú esta historia. Porque normalmente la casuística de que hagas este cambio va a ser una vez en tu vida, o pocas veces. ¿Me entendéis? Y además, por lo que decíamos antes, tú imagínate que hemos hablado de 50 transacciones por segundo, pero si utilizamos de forma amplia el que dentro de una misma transacción meto diferentes acciones, esas 50 transacciones por segundo no son 50 de las de otras redes, son muchas más acciones por segundo. ¿Vale? Y luego, lo último, que es la guinda del pastel para mí, como desarrollador es Scripto, ¿no? Que es el lenguaje de programar de Radix. Hasta ahora no hemos hablado de contratos inteligentes, o casi nada. Pero Scripto, una de las cosas guapas que tiene es el tema de creación de contratos inteligentes. Utilizan Rust, que es un lenguaje de programación muy conocido, muy demandado actualmente, que la gente está con mucho fomo con este lenguaje de programación, ¿vale? ¿Por qué? Porque fue increíble, ¿eh? En Andorra, la gente que los comentarios fueron muy, muy buenos. Bueno, el 90% de la gente que había en Andorra eran desarrolladores, o sea que Jordi y yo éramos de los pocos que no nos enterábamos del lenguaje.
visteis cómo hablaban de Ethereum y visteis que yo intercomunicaba con ellos en su idioma porque sabía lo que les duele a ellos, porque yo he programado. Pero está bien, está bien. Si hay desarrolladores allí es porque creen que la red es buena. Claro, y luego no veas en LinkedIn todas las preguntas que me han hecho y las vueltas que me han hecho dar, ¿sabes? Muy interesante, ¿sabes? Porque al final nos enriquecemos todos, ¿no? Claro. Al final este lenguaje de programación va en consonancia con todo lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Le han metido un paradigma orientado a activos porque al final todos son activos. Lo bueno es que no me deja hacer, perdona, por defecto no me deja hacer cosas raras con los tokens. Y además, que como no tengo que crear un estándar para los que no sabéis, un RCB es coger y copiar un contrato inteligente y pegarlo en otro nuevo, porque el estándar no es más que hayan definido las funciones que tiene que tener ese token, ese contrato para que, digamos, sea un token compatible. En este caso no, porque como el token es nativo, la forma de declararlo es una llamada, es creo un recurso nuevo con un nombre tal, con un símbolo tal y con este initial supply. Lo cual además permite que la persona que vaya a utilizar este token rápidamente pueda ver qué hace ese token. No que sea un contrato complicado, sino que pueda ver rápidamente si ese token se puede quemar, si ese token se puede mintear nuevos tokens, ¿vale? Que no haya, que le podamos dar al usuario información de qué está haciendo ese token en todo momento. Y no tenga sorpresas. ¿Por qué? Porque como todo está definido aquí, en la máquina de estado finito, se lo puedo mostrar a la persona. Eso que hablaba con ellos en Andorra, de que los UX, la gente que crea, digamos, las interfaces con el usuario, con este tipo de herramientas, puede crear grandes interfaces. Y por eso ellos, lo que hacen, lo que hablabas tú de la billetera, hacen para mí la demostración tecnológica de lo que tienen por detrás. Y hacen una billetera para demostrarnos el potencial. Pero no porque su billetera vaya a ser el estándar, sino porque se podrán crear otras billeteras. De hecho, ya hay otros equipos creando billeteras, sino para demostrarnos lo que pueden ser llegar a capaces a hacer, ¿no? Y uno de los aspectos que hablabas tú es el de personas. Ahora con lo de la billetera han creado un nuevo componente. Un componente es un contrato inteligente dentro de la red, ¿vale? Un nuevo específico para el tema de personas. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos se han dado cuenta que muchas veces tú, cuando interactúas con las plataformas DeFi, a veces quieres interactuar como tú o quieres interactuar como otro tú. Es decir, el yo interesado, por ejemplo, imagínate en coleccionar NFTs deportivos o el yo interesado en el LEND, por ejemplo, ¿no? Vale. Y se comparte información tuya diferente. Entonces, ellos quieren que de alguna forma tú puedas tener en tu posesión diferentes tipos de personas, ¿vale? Para interactuar Vale. digamos, con una avatar. Una identidad, ¿no? Una identidad, ¿vale? De hecho, yo ya estoy en contacto, porque yo soy un apasionado de la identidad digital, ¿vale? Y yo ya estoy en contacto porque me gustaría poder trasladar la identidad que crea la Unión Europea con la red EPSI, ¿vale? Trasladarla a Radix con un NFT para que tú te puedas identificar como con ese NFT. Dentro, claro, con ese NFT, con esa demostración, ligada a este componente tipo persona, ¿vale? Dentro de una plataforma que te exija un KIC, ¿vale? Pues yo te pongo mi identidad de persona que está contrastada, ¿vale? Porque ha sido generada con un contrato que está auspiciado por una empresa que entiendo que es validora de un enlace con las identidades que proporciona digitales la Unión Europea. Y entonces ahora yo me identifico como Andrés León y entonces ya he pasado mi KIC. Es decir, simplemente presentando un NFT podrías pasar tu KIC. Así ¿Vale? es. Y luego aquí un ejemplo de lo que piensan, La lo que ya hemos visto del manifiesto de transacciones, pues esto sí sería un manifiesto de transacciones donde la persona claramente vería todas las acciones que va a hacerse, ¿vale? Y esto aquí están demostrando, pues no sé, el pago de algo, las diferentes cuentas, etcétera, ¿vale? La billetera que van a presentar que, digamos, presenta cosas pues adaptadas a la tecnología que ellos estaban mostrando. Es decir, una billetera que de alguna forma no solamente va a ser segura, que es lo más importante de todo, sino que además, ¿vale? Va a ser Amigable. fácil, amigable con el usuario, ¿vale? Para que veáis cómo está esto, porque yo he ido a varias convenciones de estas, bueno, varias reuniones que me han invitado, ¿vale? Una de las últimas fue en la Bolsa de Madrid, ¿vale? Eran las SOCIMIS, ¿vale? Las sociedades Vale. inmobiliarias. Porque el mundo Sí. inmobiliario
se ha vuelto loco con esta historia, ¿vale? Entonces, porque de repente han visto, pues como la ley les permite hacer esto ahora, estaban hablando de marzo, que ya ha llegado, pues como les permite tokenizar sus activos a las sociedades inmobiliarias, pues han visto de activos ilíquidos a activos líquidos de Muy repente, líquidos. ¿vale? Porque un piso no deja de ser un activo poco líquido, ¿vale? Pero si Ajá. ahora tú de repente lo tokenizas y lo conviertes en líquido, entonces toda su cabeza era liquidez, liquidez, liquidez. De repente veían liquidez por todas partes. Y es que haciendo líquido algo ilíquido, vas a traer volatilidad al mercado. Yo creo que ha quedado. Hay para. Es un vídeo para. Esta grabación va a quedar para repetirla, para volverla a ver y de ahí sacar preguntas y de ahí, pues, entrar. Os invito, chicos, ya tenéis por aquí el link del Telegram de Radix, ¿vale? Ahí está Andrés, ahí está Nacho. Y os invito, lo vuelvo a pasar para quien no lo haya visto. Creo que ha quedado bastante claro cómo de fácil nos lo va a poner Radix en cuanto a órdenes de transacciones. Andrés, muchísimas preguntas me han quedado, igual que el otro día. Y nada, que nos sigáis por el canal si te ha gustado el contenido. Acordaros que el jueves que viene tenemos a Alberto con la clase de Fibonacci. Que os suscribáis con Prime. Si tenéis Prime, si sois de Prime, os podéis suscribir totalmente gratuito. Si no, creo que son 4 euros o 3 y algo. Que nos ayudáis un montón. Y poco más. Ahora, Andrés, muchísimas gracias por esta clase. Ya te digo, preguntas Por tendría un responder estas montón. preguntas. Tendría. Sí, o sea, ya te escuché la primera vez en Andorra y me surgieron un montón de preguntas. Y ahora, al repasarlas, tengo las mismas, pero tengo alguna otra más que ya te comentaré. Y sí que me gustaría, sobre todo, que volvieras poco después de Babilonia, de la actualización y cuando sea la entrada de Babilonia, si te apetece, te invito a que vengas, que hagamos una charla un poquito más, será un poquito menos, ¿cómo se Técnica, dice? ¿no? Menos técnica, un poquito más de tú a tú, de charlar. Y nada, comentando las 4 cosas que haya con Babilonia, con la billetera nueva que vaya a salir, con esa actualización y poco más. Andrés. Un Perfecto. Pues placer. muchas gracias por la invitación, de verdad. Pues nada, lo dicho, esto va a quedar en YouTube, va a quedar en todos lados. Desiree, también, muchas gracias a ti también por estar por aquí, apoyándome a mí en este tú a tú con Andrés. Y nada, lo dicho, nos vemos muy, muy, muy prontito, ¿vale? Muy bien. Os dejo ya por aquí. A los demás, no sé si tenéis alguna preguntita a Josuto. Nacho no creo que tenga preguntas porque al fin y al cabo nosotros le hacemos las preguntas a él. Sino que se las envíen al Enrique, LinkedIn de Andrés. eso es, para saturarlo más. Si no, por cierto, Andrés, que ya me lo dejaba. Tengo por aquí, si queréis más información de Andrés, tenéis la página web, que os la dejo colgada aquí en el chat. Y también El tenéis canal su de Twitter. YouTube también, que están muy bien los vídeos Tenéis, explicativos que tiene. tenéis su Twitter, desarrolladores o los que. Tengo que seguir, que tengo la academia, la tengo en la versión 07, estamos en la 08. No, es decir, modificar cada vez que hacen ellos cambios, estoy esperando a que saquen la siguiente cambio para ya poner y cambiarlo. Pero sobre todo para aquellos que estén desarrollando y quieran empezar, es una buena Ajá. forma de entrar por ahí. Lo que Guay. quería era crear contenido en castellano y en español, que creo que es muy importante. Siempre todo en Sí. inglés, en inglés. Tenemos que darle visibilidad a la comunidad española Sí, la también. verdad es que es de lo que yo me quejaba, ¿no? Antes de ir a Andorra, antes ya alguna vez había mirado este proyecto. Eso, ¿no? Que falta comunicación en español, bueno, en castellano, ¿no? Y bueno, es solo que nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena, ¿no? A ello y intentar que esto sea así.